Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Buenos días a quienes empiezan a mirarnos a través de Telesucesos y gracias por seguir con nosotros quienes nos escuchan desde las 7 de la mañana en Radio Sucesos. En este momento damos la bienvenida a Javier Vinuesa, él es alcalde del Cantón Quijos y es presidente de la Mancomunidad Turística La Ruta del Agua. Señor alcalde, ¿en qué consiste esta ruta que tanto tiene que ver también con Quito, la ciudad capital y la provincia de Pichincha y ustedes que están en la provincia del Napo? Bueno, gracias primero por la oportunidad que me dan como presidente de esta mancomunidad de poder estar acá en este prestigioso canal pues, y poder a través del mismo dirigirme al país para presentarles, como lo decíamos el día de lanzamiento al Ecuador y el mundo, una nueva alternativa turística, una nueva ruta turística que lo hemos llamado la Ruta del Agua. Estamos unidos 7 cantones, desde Quijos, acá con el límite con Pichincha, hasta la frontera con Colombia en el cantón Putumayo, pasando por Quijos, Chaco, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, Cuyabeno y Putumayo. Entonces lo que queremos es, como decía en inicio, pues darle al Ecuador y al mundo una ruta turística en donde la ciudadanía, todos puedan visitar. Partimos desde más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que pueden imaginarse, pues esto es nieves perpetuas prácticamente desde la Antisana, el Gran Antisana. Hace pocos días atrás, es más, no había ni siquiera paso en la vía porque estaba todo lleno de nieve. Fue un espectáculo. Fue un espectáculo. Me imagino que la zona de Papayacta y Antisana exacto, cubierta de nieve. Lo vieron, ¿no? Entre el jueves y el amanecer del viernes. Y el amanecer del viernes, exactamente. Y todos lo vieron y disfrutan y es esto lo que tenemos, esta naturaleza tan hermosa, como les digo, desde el páramo hasta llegar a 200 metros ya en el trópico sobre el nivel del mar, hace que tengamos una biodiversidad, pero inmensa, importantísima, ¿no? Entonces podemos ofrecer una gran cantidad de paisaje, podemos ofrecer muchos deportes de aventura, ¿no? Si uno piensa en recorrer íntegramente toda la ruta que usted menciona, esta ruta turística del agua, ¿cuántos días debe planificar? ¿Cómo acceder a tener información sobre dónde hospedarse? Además de disfrutar de la naturaleza extraordinaria que tenemos, usted habla de la biodiversidad y una serie de elementos, ¿cuántos días, cómo planificar y dónde conseguir información? Tranquilamente lo pueden hacer en un fin de semana, ¿no? Entre un sábado y un domingo. Porque llegar hasta el Putumayo. Llegar hasta Putumayo, claro que lo pueden hacer. Posiblemente si se trata de detenerse ya con más tiempo en los distintos puntos o destinos turísticos, claro, tendríamos que pensar en un día más, unos 3 días, ¿no? Pero en un fin de semana se puede hacer. De todos modos, la ruta está aquí cerca. Nosotros empezamos en Pifo, prácticamente en el sector de Pifo, hacia Papayacta. Mucha gente conoce las aguas termales de Papayacta, las únicas aguas termales cristalinas del país, ¿no? En Papayacta. Y a más de 3.000 metros también, o sea, son cristalinas y a más de 3.000 metros, ¿no? Entonces podemos disfrutar, como les digo, fácilmente en un fin de semana hasta cierto punto. Posiblemente no lo podamos hacer todo hasta Putumayo, tal vez por un poco la distancia, pero podemos llegar hasta Lago Agrio, por ejemplo, tranquilamente, ¿no? Pasando por todos estos sectores muy bonitos, cascadas, ríos, hacer cabalgata, hacer caminata. Tenemos muchas ciclorrutas también, ¿no? Entonces se hace ciclismo. Ahora nosotros vamos a hacer, ya que comentaba cuántos días se puede hacer en vehículo, fíjese que es más fácil. En el mes de octubre, el 6, 7 y 8 de octubre vamos a hacer en bicicleta, toda la ruta, partiendo desde del sector del páramo hasta llegar a Putumayo, 3 días en bicicleta. Posiblemente va a ser el recorrido más largo que se haga en el Ecuador,
pero lo vamos a hacer. Entonces, ir en ¿Lo van a vehículo es mucho más organizar fácil. ustedes como municipio, como mancomunidad, Como y todos mancomunidad. los alcaldes involucrados? Como mancomunidad, los 7 municipios, los alcaldes involucrados en esto, vamos a llevar adelante este ciclo paseo, diría, por toda la ruta del agua, por los 7 municipios de este sector. Yo le preguntaba también dónde conseguir información, dónde saber dónde está ubicada una cascada, un salto de agua, los mejores lugares para disfrutar de esta extraordinaria naturaleza. Hemos mejorado muchísimo en cuanto a subir la información a la página web. Cada municipio de la ruta tiene su página web en donde promociona sus atractivos. Pero ahora estamos armando como mancomunidad también una página que muy pronto va a salir. Ahora no lo tenemos todavía, pero sí podemos, municipio de Quijos, municipio del Chaco y así sucesivamente, municipio del Lago Agrio, entramos a la página y tenemos toda la información turística, todos los destinos turísticos que podemos encontrar y todas las actividades que podemos hacer durante esta ruta. Usted es alcalde del Cantón Quijos, ¿qué debemos conocer? Porque es el cantón más cercano además a nosotros, a Quito y a la provincia de Pichincha. El Cantón Quijos, claro, es justamente donde inicia esta ruta turística, ¿no? Donde inicia la ruta del agua. Desde la parte alta, como les decía, el páramo, nosotros tenemos muchos senderos ecológicos de páramo y también de subtrópico, que nos llevan y nos conducen a distintos atractivos turísticos, ¿no? A cascadas, al nevado, el paisaje que tenemos nos conllevan a ciertos sectores de avistamiento de aves. En el Cantón Quijos, ya por 5ª vez consecutiva, se va logrando en el conteo navideño que se hace de aves en diciembre, ser primeros en el mundo. En una noche y un día tenemos más de 500 especies de aves que podemos conocer, principalmente en el sector de Cosanga. Entonces hay sectores en donde existen las plataformas para avistamiento de aves y la flora y fauna silvestre, ¿no? Y los deportes de aventura, como les decía, podemos hacer kayak, podemos hacer rafting, podemos hacer rappelling, podemos hacer canoping, también podemos hacer bicicleta por estos Y hay los guías rutas especializados que a uno le ayuden y los equipos también que les faciliten. Tenemos guías, cada vez se va logrando mayor afluencia de visitantes, mayor afluencia de turistas de este sector, por lo que vamos preparándole también a la juventud. Se les está entregando cursos de guía, no de guianza, para que de a poquito pues ellos también vayan teniendo emprendimientos propios y vayan promocionando y siendo promotores del turismo. Así que esto está ayudando también a que la juventud se interese más por especializarse como guías turísticos para llevarles a los distintos destinos que tenemos en el cantón, ¿no? En el Cantón Quijos principalmente, y así sucesivamente en todos los cantones que son parte de esta ruta turística, la Ruta del Agua. Así es que todos estamos invitados. Queremos agradecer al alcalde Javier Vinuesa. Recordamos que él es alcalde del Cantón Quijos, que es parte de la provincia del Napo, y nos invita a visitar esta mancomunidad que unifica 7 cantones que van desde los Andes, de las alturas de los Andes hasta la zona de Putumayo, frontera con Colombia, que demuestran la maravillosa diversidad que tiene el país y la magia de lo que puede producir el agua. Gracias nuevamente al alcalde Javier Vinuesa. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Rosa Matilde Guerrero, especialista internacional en el tema de finanzas. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. Estimados amigos, estimadas amigas, quiero simplemente indicarles que el programa Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo se retransmite los días miércoles y domingo a las 8:30 de la mañana, 8:30 AM, a través de Radio Sucesos 101.7 FM. Les invito cordialmente a que escuchen. Economía en 3D, miércoles y domingos, de 8:30 a 9:30. 101.7 Radio Sucesos. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros. En este momento damos la bienvenida a Rosa Matilde Guerrero. Con ella queremos hablar de varios temas. Uno de ellos es las últimas noticias que han salido en el país, Rosa Matilde, sobre el famoso SEI Bank, que es este banco que aparentemente ha servido para entregar dinero a personas de diferentes sectores públicos. ¿Qué ocurre con este banco? ¿Cuál es la figura que tiene y cuáles deberían ser los controles? Gracias. Te agradezco mucho, Claudia, por la invitación y además gracias a los quienes nos escuchan. A ver, en el Código Orgánico Monetario y Financiero, ¿no es cierto?, que fue puesto o aprobado en el país y sacado a la luz el 12 de septiembre del 2014, prohíbe las inversiones de las instituciones financieras en paraísos fiscales, pero adicionalmente en jurisdicciones de menor supervisión que la ecuatoriana. Si tú me preguntas a mí, ¿esto es correcto o no? De entrada uno podría decir sí, muy bien, pero más allá de eso, quizás lo importante es, más allá de prohibir, lo importante es que la supervisión, que las superintendencias, tanto de bancos como la de Economía Popular y Solidaria, siempre y cualquier superintendencia cumpla su papel, es decir, ejerza el papel de control, de supervisión. Además de prohibir, tiene que efectivamente ver que sus supervisados, ¿no es cierto?, tengan los controles de riesgo adecuados. ¿Qué quiere decir Una esto? pregunta adicional, Rosa Claro. Matilde. ¿Qué ocurre con un banco cuya sede es Curazao, no es del territorio nacional? El SEI Bank, de acuerdo a la información publicada precisamente ayer por Diario Expreso, habla de que su sede es Curazao. Fiscalía está preguntando sobre el tema captación de dinero, pero también este banco ha ayudado a empresarios ecuatorianos a financiar su inversión en el sector automotriz. A eso, exactamente voy a eso. Entonces, más allá de prohibir, antes del 2014 no se prohibía, ¿no es cierto? Del 2014 no se prohibía, pero evidentemente, ¿qué es lo que hacen las superintendencias del mundo? Consolidan los balances, entran a las instituciones financieras, para eso se tiene lo que se llama la supervisión extra situ in situ. El supervisor entra a la institución financiera, revisa los controles internos, revisa la contabilidad, hace seguimiento. Uno dice, a ver, señor, quiero ver con quién está haciendo las transacciones. Si uno ¿De ve dónde le tal llegan las cual, transferencias? ¿de dónde? Y las transferencias, ¿hacia dónde van las transferencias? Leí en la prensa, decía el señor, entiendo que era el captador o el jefe de la agencia, según se entiende. Además indica en la prensa que habían agencias en Quito y en Guayaquil, y dice el señor gerente, entiendo, o captador de una de las agencias, que recibía además las captaciones de una institución financiera del país, entiendo. Entonces, uno puede como supervisor ver de dónde iban y de dónde se canalizaban. El supervisor entra, revisa, pide los balances y puede ver exactamente cómo iban los flujos. Pero además el supervisor tiene lo que se llama los MOU, es decir, memorándum de entendimiento con los otros supervisores. Por ejemplo, Panamá, en donde estuve destacada, porque fui como funcionaria del BID 14 años, lo que hicimos fue fortalecer la supervisión. Parte del fortalecimiento de la supervisión es firmar memorándums de entendimiento con otros supervisores. ¿Para qué? Justamente esto permite el fortalecer estos procesos y pedir información libremente a otros supervisores. ¿Qué ha ocurrido Yo con me esto? imagino, ¿Hemos tenido esta información? ¿No tenemos la información? Porque de pronto aparece como algo que no se conocía. Yo me imagino y estoy segura que la supervisión, tanto los de Economía Popular y Solidaria, quiero decir esto, como el supervisor de bancos, tendrán sendos memorándums de entendimiento con otros supervisores. Y me imagino yo, que tendrán toda la información desde hace rato, y tal como decía ya inclusive el doctor Carminiani advertía en un artículo del 2013 que habían estas instituciones, así es que
si ya les advertí incluso en un artículo de prensa, tendremos toda la información de los activos y de los pasivos de quienes depositaban. En el escenario de que no exista ni los memorandos de entendimiento ni la información, ¿quién es responsable? Porque Rosa Matilde habla también del tema de la economía popular y solidaria, y qué pasa con la superintendencia de bancos. Yo hablo de la economía popular y solidaria porque el mismo artículo permite, o otros artículos, perdón, de la ley del Código Monetario Financiero permite por primera vez que el sector cooperativo pueda realizar, ¿no es cierto?, tener grupos financieros. Antes el sector cooperativo no podía tener grupos financieros. Entonces me permito decir esto, si bien no puede invertir en el exterior, puede tener grupos financieros, es decir, tiene que hacer supervisión consolidada. A eso me refiero, a eso es a lo que me refiero, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay tres temas. Tiene que haber una adecuada supervisión, primero de los grupos financieros, segundo, tiene que haber adecuados controles sobre todo lo que se llama conozca a su cliente y sobre todo los temas de lavado de dinero. Nos estamos refiriendo a este caso, ¿no es cierto? Para lo cual, en el caso de la banca, evidentemente deben haber sendos memorandos de entendimiento con las superintendencias. En aquellos territorios como Curazao, que son paraísos fiscales y no se puede invertir desde la ley del 2014, bueno, estaba prohibido, pero si invertía, supongamos que ese es el caso, ¿no es cierto?, que según la prensa ese era el caso, para eso también usted tiene la capacidad como supervisor de vincular. Es decir, si usted era un grupo, pero usted es accionista tanto del grupo nacional como de ese grupo, yo le puedo vincular. Simplemente estamos haciendo suposiciones, yo no soy supervisor, pero algún día fui... Da el tema de las publicaciones de los últimos días, también se habla de que era lavado de dinero y que por allí manejaba Odebrecht las cuentas destinadas a financiar a funcionarios del Ecuador. Efectivamente. O no sé cuál será el término, no sé si es financiar a funcionarios del Ecuador. Efectivamente, es decir, a partir de la información, Claudia, de la prensa y por mi experiencia a nivel de 14 años, primero en el país y luego 14 años fortaleciendo las superintendencias a nivel de la región, es lo que uno dice, uno puede hacer vinculaciones y podían extender simplemente para hacer la supervisión y pedir consolidación de balances. Con la experiencia de Rosa Matilde, ¿qué deberíamos hacer en el país? Porque en este momento están interviniendo la Fiscalía General del Estado y otros estamentos. ¿Qué debería pedirse tanto al SAIBAN como a los organismos de control que debían estar atentos de lo que ocurría? Más aún cuando usted menciona que el doctor Carmiñán en el 2013 hizo un artículo en donde ponía ya alerta sobre este banco. Básicamente, la importancia de hacer de la supervisión que sea preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que es el caso y esto sucedía, ¿no es cierto?, que entre si efectivamente había presunción de vinculación entre una X institución nacional y alguna institución en donde el mismo gobierno había prohibido, que haga entonces la vinculación, que consolide el balance, que vea cuál era el posible efecto, si era negativo para la institución nacional, que proceda, que tome correctivos, porque la institución, la superintendencia puede tomar correctivos, puede sancionar si ese fuera el caso, y además prevenga a los depositantes nacionales si es que podría afectar tanto el balance del Grupo Nacional. Eso es lo importante, tiene que prevenir a los depositantes nacionales de algo no es correcto, perfecto, porque ¿cuál es la labor nacional más importante de un supervisor? Velar por la seguridad de los depositantes, y la segunda cosa más importante, velar por la solvencia y seguridad del sistema financiero. Eso es lo único que se solicita al supervisor. Bueno, nada esperamos más que se aclare y efectivamente Totalmente. el supervisor haya actuado de manera correcta. Otro tema por el que invitamos a Rosa Matilde es el tema del presupuesto general del Estado. Está pendiente la aprobación del 2017, en teoría iba a darse la semana pasada, pero con todos los acontecimientos que se sucedieron, se ha diferido.
cómo analizar qué deberían los asambleístas pedir a finanzas que tenga el presupuesto y cómo garantizar que el presupuesto sea real, sea cumplido y efectivamente apunte a mejorar el desarrollo del país. Gracias, Claudia. Creo que básicamente tratándonos de concentrar en el tema. A ver, por el lado de los ingresos, ¿no es cierto? Yo diría que lo que hay es una sobreestimación. Y la sobreestimación viene dada en dos temas claves, digamos, para que quienes nos oigan estemos claros. En dos cosas. Uno, por el lado de los impuestos. ¿Y por qué están sobreestimados los impuestos? Básicamente están sobreestimados en el tema de los ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque el SRI dice que vamos a tener más ingresos que los que en realidad varios analistas creemos que van a haber. Primero, porque están contabilizando en el segundo semestre más ingresos que lo que normalmente se tienen durante todos los años, cuando el segundo semestre en general se tienen menos ingresos. ¿Por qué? Porque en el primer semestre de todos los años ya se contabiliza lo que viene por los ingresos navideños en enero, para que el público que nos oye nos comprenda. Segundo, ya en el primer semestre viene lo de la renta, entonces ya en el segundo semestre eso no puede entrar, por eso es que generalmente son más bajas. ¿Pero no llega el anticipo, el impuesto a la renta en el segundo semestre? No, eso viene también en abril. Entonces generalmente no va a ser el segundo semestre más alto que el primero. Ahora, ¿no hay una lógica por parte de la institución financiera cuando piensa que va a haber más ingreso en el segundo semestre porque los impuestos son menores y las personas de pronto a raíz de la bajada de 2 puntos del IVA deciden comprar más cosas? Perfecto, Claudia. Entonces, el primer tema es lo que estoy diciendo, generalmente es menor, ya dije las razones de por qué. Es menor. Frente a lo que usted dice que es muy inteligente y muy importante, ¿cuál es la razón de por qué no va a ser así? Porque el consumo en el país, ¿sí?, se va a reducir por la contracción de la economía. Inclusive el mismo Banco Central, doña Verónica Artola, inclusive ella acepta que el país va a crecer menos que los años anteriores de crecimiento. Inclusive el Banco Central dice, el PIB va a crecer 0.7, aceptando la cifra más alta de crecimiento que ¿quién da? Solo la CEPAL, 0.7. Pero el Fondo Monetario y el Banco Mundial hablan de 1.7, de menos 1.7 y de menos 1.3. Y además, cuando dice que va a crecer, inclusive el propio Banco Central dice que el consumo, justo lo que usted menciona, el consumo de los hogares, de las familias, de las personas, dice el Banco Central que solamente el consumo va a crecer en 0.8, o sea, es bajísimo. Y ahí, inclusive el Banco Central se contradice con el propio SRI, que en una de las proyecciones que vi, el SRI dice que iba a crecer en 2.8. Entonces sería importante que se pongan de acuerdo. Pero el tema es, dentro del presupuesto general del Estado que está siendo presentado para este año, hay la contradicción. Hay la contradicción. Exactamente. Y por lo tanto está basado en un ingreso que no vamos a tener. Exactamente. Entonces ahí, más o menos, para redondear los números, Claudia, por su pregunta es muy importante, y hay una sobreestimación de 1.000 millones. Ya. Pero solamente en el tema de impuestos, por decir así. Así es. ¿Cuánto ingresa al Estado por el pago de impuestos? Así es. Y la segunda gran sobreestimación, y usted tiene aquí al doctor Augusto Tandazo, uno de los analistas, yo creo, más importantes en el tema petrolero. El tema petrolero, más o menos, están sobreestimados 2.000 millones. Creo que los ecuatorianos tenemos claros del por qué. La refinería está parada, el otro campo es un terraplén, en fin, 2.000 millones. Le sumamos, para ser simple a quienes nos escuchan, 3.000 millones. Y 2.000, 3.000. Entonces, el déficit que está en... No es 4, sino 7, digamos. O otros dicen que 5 será 8. Pero digamos, si decimos para contabilizar 7, eso quiere decir que se requiere más financiamiento al presupuesto. ¿Cuál es el problema de requerir más financiamiento? ¿No es cierto? Que si no se hace un programa macroeconómico integral
¿Qué significa reducción del gasto en las partes de un sector público obeso? Obeso porque tiene un exceso de funcionarios públicos en sectores que no necesariamente se requieren. Y no me refiero a maestros porque el cuento es de ese, no maestros, maestros se requieren, maestros que trabajen, eso se requiere. En el sector salud también se requiere, pero funcionarios en instituciones públicas sin hacer nada, eso hay que reducir. Eso es lo que se requiere reducir. ¿Cuántos funcionarios deberían reducirse? Porque vemos varias declaraciones, ya vamos cumpliendo los 100 días del presidente Lenín Moreno. Vamos hablando, por ejemplo, el Ministerio del Buen Vivir se anuló en teoría. ¿Dónde fueron los funcionarios? Hay varias preguntas que como ciudadanos nos hacemos, porque ha habido una reestructuración de una serie de espacios, pero no hay disminución de número de plazas que da o vinculadas al Estado. Sí, digamos, yo este rato ese número no le podría decir porque no he entrado a ver la planta de funcionarios públicos, pero digamos, lo que habría es que entrar a hacer un ejercicio real, ¿no es cierto?, del tamaño de cada uno de los ministerios. Por ejemplo, la reciente refinería que funcionaba la demanda sin existir nada, en fin, todo eso es lo que hay que hacer un ejercicio real, ¿no es cierto? Pero no se trata, por ejemplo, de reducir el salario de los altos funcionarios públicos que solo al final representan 32 millones al año, en fin. Pero a lo que quiero llegar es que más allá de eso, usted va a requerir financiamiento y eso sí, está bien, pero siempre y cuando ese financiamiento vaya a sostener el gasto social, pero a la vez se reduzca un Estado obeso, pero por otro lado, se dé seguridad de la que tanto se habla al sector privado para efectivamente el 18, el 19 y el 20 se atraiga la inversión privada, si no este cuento va a quedar como cuento y no se va a impactar efectivamente en el crecimiento. Y seguiremos o con tasas negativas o muy bajas y entonces el empleo se va a ver afectado. Eso yo creo que es el peso más grande que vamos a seguir acarreando los próximos años. Ahora, si usted estaría en la asamblea, si fuera asesor o asesora de asambleísta o asambleísta, ¿qué exigiría que el presupuesto tenga? Porque por una parte hay sobreestimación de ingresos, por otra parte usted dice, tenemos un Estado obeso que continúa incrementándose una serie de elementos, no sabemos si para bien, para mal, para gasto social o no para gasto social, pero cada vez hay más empleados públicos y hay dudas por parte de la ciudadanía sobre su eficiencia. Si estaría en la asamblea, ¿qué exigiría cómo pedir como asambleístas que el presupuesto sea revisado, reanalizado y entregado a la asamblea? Tomando en cuenta además que ahora se aprueba el de 2017, pero el próximo mes aprobamos el de 2018 y de pronto los errores son los mismos. Perfecto, Claudia, excelentes puntos porque creo que ese es el tema, ¿no es cierto? Que nos aclaren la inconsistencia entre el Banco Central y el SRI. Y entre la deuda también. Así es, primer punto. Segundo punto, que nos presenten al menos dos escenarios. Uno, sin estos 2.000 millones de ingresos petroleros y dos, con estos ingresos petroleros. Pero cuando nos presenten dos escenarios con y sin estos ingresos petroleros y con y sin estos 1.000 millones de sobreestimación de los impuestos, ¿de dónde van a sacar las nuevas fuentes de financiamiento? ¿Por qué? Porque se conoce que los organismos internacionales BID y CAF ya están en los límites, ¿sí?, de riesgo con el país. Entonces, ¿de dónde van a sacar? Mucho y por lo tanto no podemos deber más. Están en los límites de riesgo efectivamente para este año. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuáles van a ser las fuentes alternativas? Porque entiendo que no se puede seguir utilizando, vendiendo el petróleo como se ha estado haciendo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes alternativas? ¿Endeudarse internamente del Banco Central, de los depósitos del público que están ahí? ¿Cuáles van a ser las fuentes alternativas? Eso es lo que se tiene que explicar al país. O efectivamente hay otras posibilidades. Presentar un programa integral coherente, ¿sí? Y por ejemplo, ir, ¿no es cierto?, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, porque a eso no hay que tenerle miedo, si se lo hace bien, de forma coherente.
y se puede negociar una cosa correcta. A eso no hay que tenerle miedo, porque aquí a eso es como un cuco, no es cierto, no hay que satanizarlo. Pero, Rosa Matilde, ¿cómo ir al Banco Mundial y al Fondo Monetario si no tenemos cifras claras? Porque la pregunta, por una parte escuchamos al señor presidente Lenín Moreno en un enlace nacional hablar sobre que la deuda no era esto, sino era tanto, pero vemos al ministro de Finanzas, parte del equipo del señor Lenín Moreno, presentarse en la asamblea y decir, no, la deuda es de tanto, e igual que no hay una consistencia entre Banco Central y SRI, no hay consistencia entre declaraciones del presidente de la República y su ministro de Finanzas. Claro, Claudia, ahí yo sí veo uno de los problemas, ¿no es cierto? A mí me parece que la presencia del presidente ha sido muy positiva para el país, lo dicho por el presidente ha sido muy positivo, y por alguno de sus ministros, por ejemplo, la labor que está haciendo la ministra García en coordinar los diálogos nacionales ha sido muy positiva, y la labor del presidente dan, yo creo que bastante seguridad, pero claro, hay otras cosas, como usted menciona, que contradicen, ¿no es cierto? Si sale el presidente, habla claramente de transparencia en el tema de la deuda, pero luego hay estas cifras que desdicen, digamos, lo que menciona Finanzas, después de una cifra más baja, desdicen la transparencia. Así no se puede ir al fondo. Hay que transparentar y hacer un programa. Si el presidente aclara que hay una cifra de endeudamiento superior al déficit, a lo que la proforma, digamos, a lo que la ley permite, uno simplemente hay que transparentar eso y seguramente, digo yo, si esas son las cifras correctas, las que dice el señor presidente de la República, simplemente pedir, ¿no es cierto?, o pedir que la ley permita un endeudamiento mayor. Digo, si eso es, ojo, el porcentaje del PIB de deuda no es el problema, lo importante es en qué se invierte. Pero si yo invierto en un terraplén donde no hay nada, o invierto en aeropuertos que no funcionan, o invierto, ¿no es cierto?, en 8 centrales hidroeléctricas, de las cuales no funcionan en su totalidad, pregunto, esos son costos, ¿sí? Y lo que yo recibo por esto, que iba a ser kilovatios hora de electricidad exportados, que ingresen recursos al país, no existe, porque no todas las centrales están generando electricidad. Eso es lo que le debería importar al país. Es como un microempresario chiquito del mercado minorista de Riobamba. O sea, pide un préstamo, eso es costo, pero necesita ingresos para pagar ese préstamo. Simple. Lo mismo es en el tema de la deuda del país. Recibe un préstamo para las centrales hidroeléctricas. Sí, no puedo pedir préstamo de empresario chiquito para pagar sueldos. Perfecto. Porque no significa eso que yo voy a producir más para pagar ese sueldo, ese préstamo, perdón. Perfecto, Claudia. Entonces, si yo pedí un préstamo para hacer un terraplén, tengo problemas. Pero si yo pido un préstamo, ¿no es cierto?, que me va a redituar un ingreso para poder pagar, eso es lo que nos debería preocupar, sobre todo de lo que pasó con la deuda. Muchísimas gracias a Rosa Matilde Guerrero. Quedan varias inquietudes, esperamos que próximamente nos visite aquí en Radio Sucesos y Telesucesos. Hay cosas claras que ella dice. ¿Por qué el presupuesto general del Estado presentado en la Asamblea Nacional tiene ingresos sobreestimados? Ella considera que hay 1.000 millones en impuestos que están sobreestimados y 2.000 millones en ingresos por el crudo. De eso vamos a hablar en pocos minutos más con el doctor Augusto Tandazo. Pero también se habla de que debe haber coherencia entre las cifras que entrega el Banco Central, las del SRI, las del presidente Lenín Moreno y el área de finanzas, tener las mismas cifras y poder tener una política económica integral e integrada para buscar nuevas alianzas, nuevas posibilidades de financiamiento para obras que generen ingresos al país y además que genere confianza en parámetros internacionales para que no solamente pidamos financiamiento, sino logramos conseguir inversiones. También ella, como ya hemos hablado brevemente sobre el tema del SAIBank, hay que seguir analizando este tema. Esperamos que la Fiscalía General del Estado tenga los informes necesarios y los supervisores del mundo bancario hayan cumplido con su tarea. Gracias nuevamente a Rosa Matilde Guerrero. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Augusto Tandazo. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. Tiempo de Radio con Gaby Freire. Hola, soy Gaby Freire y quiero invitarte a que escuches todos los días Tiempo de Radio, de lunes a viernes con información sobre salud, nutrición, tecnología, gastronomía y muchísimo más. Nuestra cita de 9 a 11 de la mañana es Tiempo de Radio. Tiempo de Radio, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. 101.7 Radio Sucesos. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Estamos conversando con el doctor Augusto Tandazo como su análisis en varios temas, político y también económico, vinculado sobre todo al sector hidrocarburífero. Doctor Tandazo, usted decía fuera del micrófono, el 12 de septiembre cumplimos ya 100 días de la revolución, de que se ganó las elecciones y se posesionó el presidente Lenín Moreno como el vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué ha pasado en estos 100 días? ¿Cuáles han sido los principales eventos que permitan decir el país va a ser guiado así o vamos a mantenernos igual que estábamos antes? Gracias, Claudia, por la entrevista. Un saludo a los televidentes. Lo primero, comenzando en orden, 24 de mayo del 2017, discurso en la Asamblea Nacional. Eso no fue un discurso de un presidente, fue una charla motivacional de las que se dan a las empresas. Seamos buenos, trabajemos mejor, no al odio, ya. Pero dado a la situación de que se habían exacerbado los ánimos en el país los últimos años, la última campaña, ¿no era muy positivo el llamar al diálogo, llamar a la tranquilidad, a otro espacio en donde se respire un clima de más libertad y más tolerancia? Siempre es bueno reunirse. Siempre es bueno el diálogo, pero para hacer determinadas cosas, o sea, conversemos, pero la conversación de los dos, Claudia, tiene que llegar a un resultado concreto. ¿Y qué vamos a hacer? Pero dialogar por dialogar. Vamos a cumplir el 2 de septiembre de 100 días, y lo que hemos visto es show en el país, show mediático de lado y lado. ¿Y la economía? La economía no espera. Mire lo que usted estaba tratando con Rosa Matilde Guerrero. No tenemos el presupuesto del 2017 todavía, estamos ya a fines de agosto. O sea, llegó en mayo, ordenen. Pero además las contradicciones con su propio ministro de Finanzas. Pues, porque él habla de una cosa, el ministro de Finanzas está por tapar una cantidad de cosas. ¿No es cierto? Primero intentó tapar la deuda del Seguro Social, clarísimo.
Dijo que está en duda, que habrá que ver en duda qué. Una deuda que está contemplada en la Ley de Seguridad Social. O sea, ¿qué se puede dudar? A ver, si usted fuese profesor de quienes desaparecen y aparecen la deuda, ¿quiere decir que no saben ni sumar ni restar? No, sí saben sumar y restar, pero alguien está tapando. Alguien está tapando. Entonces, la situación de la economía, últimas declaraciones del ministro de Finanzas de la semana pasada, nuevamente comenzó a discutir sobre cuál es la deuda consolidada y la deuda no consolidada, ese galimatías para confundir a la gente. Y para quienes somos simples ciudadanos, ¿qué es una consolidada, no consolidada y cuánto debemos? A ver, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, norma obligatoria, que no le permite a usted analizar e irse por la tangente. ¿Qué es la deuda? La deuda es de todos los sectores públicos. Y ahí interna o externa, no importa. Interna o externa. Ese tema de que, recuerde usted lo que dijo el ministro de Finanzas, lo que dijo que deber, esa deuda interna decía era como deberle a la esposa, lo cual hasta era medio grosero. O sea, deberle a la esposa. O sea, le vamos a estafar a la esposa. O sea, cuando le debemos al Seguro Social, entonces no le pagamos. Cuando le debemos al Banco Central, no le pagamos. O cuando debemos a proveedores, no les pagamos. Cuando debemos al Banco Central, tampoco pagamos. Y el Banco Central es deuda que tienen los bancos en la Reserva Monetaria, que es deuda de los ecuatorianos. Entonces, que sí, que no. Entonces, ¿qué es esto? Mientras tanto, el show. Y sigue el show. Entonces, claro, nadie le puede decir al presidente Moreno que recibió un país de maravilla. No, de ninguna manera. Por eso el error de él incluso. Yo venía diciéndole, reciba con beneficio de inventario, diga cómo recibe el país, pues, porque hasta el 24 de mayo era puro piropos nomás. Pues. El mejor líder de la Revolución Ciudadana, lo mejor que ha habido en el Ecuador, y después de la noche a la mañana se topa con que no hay plata para pagar los sueldos. Y vienen los primeros dos endeudamientos. En la primera semana de su gobierno se contrataron 2 deudas, de 1.000 millones cada una, la una con 8.65% de interés y la otra con 9.62% de interés. ¿Y para qué la contrataron al apuro? Porque no tenían plata, no había liquidez. Y no dijo que era facilísimo contratar deuda barata para pagar deuda cara o para lo que sea. Entonces, ya se va cortando los tiempos y ya es hora que se pongan serios. Y el país ya debe exigir que bajen el show. Mire lo que pasó en la refinería Esmeraldas. ¿Qué pasa con la refinería de Esmeraldas? ¿Cuán bien está? ¿Cuán mal está? ¿Puede seguir operando? ¿Cuánta reserva debe tener en caso de que se pare para no tener que además gastar en traer el crudo procesado que nos entrega la refinería? ¿Qué mismo pasa con la refinería? El tema de la refinería es un tema complicado, Claudia. Porque además usted oye a un asambleísta de Alianza País como Esteban Albornoz y está funcionando perfecta. Mañana va a venir el asambleísta Alarcón del Partido Social Cristiano que dice, César Ron, y él dice... La refinería está funcionando con parches y es un desastre. Entonces, ¿qué pasa con la refinería? Que los dos no conocen el tema y que usted debería cancelar esa entrevista. ¿Qué saben del tema? Pero si usted va como observador y ve que las mangueras están parchadas con tape, que hay fugas por aquí y por allá. A ver. Si yo llego y me presentan una foto de la refinería donde hay una cantidad de partes quemadas, por ejemplo, entonces yo digo, qué desastre, ¿no? Pero haga la siguiente pregunta. ¿Y este incendio que está aquí, cuándo se produjo? En julio del 2017. No se produjo antes de mayo del 2017. Es el incendio del turbogenerador AG4. Entonces póngale fechas. Pero ahora, ¿cuán importante es que sea antes de mayo o después de mayo? Porque no podemos seguir. A ver, ya tomaron el país, las riendas. No podemos seguir diciendo que todos los años son de atrás. O sea, pero primero hagan un análisis. Yo celebro lo que acaba de decir el ministro de Hidrocarburos el día de ayer. Eso era, por ahí tenían que comenzar, pero ya es demasiado tarde, ministro. Dice, voy a contratar una auditoría internacional, técnica, internacional, no la Contraloría es otra cosa, una auditoría internacional para analizar la refinería del Pacífico, la refinería Esmeraldas, los poliductos, el tema de Monteverde, auditoría internacional, por ahí tenían que comenzar y no irse Esmeraldas al show justo cuando llegaba Carlos Pareja y Anuseli en avión. Entonces, la noticia del día, todo ha estado mal. Pero a ver, todo ha estado mal en un proceso que más o menos tiene 10 años. Le voy a poner un ejemplo. 2 años, 2007 y 2008, se perdieron por haber firmado un convenio con Venezuela para la rehabilitación de las refinerías Esmeraldas. Y el mismo presidente de la República
le manda una carta al presidente Petroecuador diciéndole, no, ese convenio no sirvió para nada. 2 años, pero 2 años que no es así nomás ciudadanía. Que son 2 años en donde un carro, por ejemplo, está con un problema y lo seguimos haciendo funcionar y se va agravando el problema. 2 años con Venezuela. Luego, ¿qué es lo que viene? La creación de la unidad de gestión para la rehabilitación de las refinerías Esmeraldas. Mayo del 2008. Ministro de ese entonces, Galo Chiriboga. Acaba de decir el ministro de Hidrocarburos, no tengo los justificativos para la rehabilitación, los estudios. Pídale a Galo Chiriboga, pero no le pida a Carlos Pareja ni le pida al actual ministro. Pero, a ver, perdóneme la pregunta. No hay archivos. Y yo como no, es que sí hay archivos. A ver, porque si yo soy gerente de una empresa, directora de una fundación, los archivos, aunque yo me hayan estrenado en el cargo 2 meses atrás, hay archivos. Hay archivos. Por lo tanto, hay archivos, entonces cuidémonos de decir las cosas. A ver, mayo del 2008. Luego, diciembre del 2008, ya con la administración de Derlis Palacios de ministro y los marinos al frente de Petroecuador, se contrata a la empresa coreana para que comience la rehabilitación. Entonces, la empresa coreana no vino con Carlos Pareja. La empresa coreana vino con los marinos. Y luego se hacen varios contratos complementarios con la coreana, porque critican los contratos complementarios como que los hubiera suscrito Carlos Pareja. Entonces, los puntos sobre las IES. Luego contratan Gurley Parsons, que es la compañía que hace gerenciamiento y fiscalización. La contratan antes de que llegue Carlos Pareja. Luego viene el tema donde ya se va Pareja y su combo, Alex Bravo y toda la gente. Pero ¿quiénes quedan? Queda gente que no conocía la materia. José Luis Cortázar, una persona que hacía seguridad al presidente de la República, gerente de refinación. ¿Qué sabe de refinación? Entonces viene el problema. ¿Pagaban a los proveedores? ¿Pagaban a los proveedores a tiempo? ¿Se entregó ya el acta de recepción definitiva? Pregunta, ¿hay el acta de recepción definitiva de la refinería? Hay garantías también. Las garantías son solo por 1 año. Yo debatía con un, entre comillas, experto petrolero. No voy a decir el nombre, pero en pleno medio casi me muero, dijo, pero es que esas garantías debían haberles pedido por 20 años, o sea, cuidémonos de hablar lo correcto. ¿Por qué pueden hacer la pregunta que también hago yo? Si yo compro una refrigeradora, doctor Tandazo, tiene garantía de 5 años, si compro un carro, tiene garantía de 10 años, si gasto miles de dólares, millones de dólares en una repotenciación de una refinería, tiene garantía solo de 1 año. A ver, espera un ratito. Qué buena su pregunta. Porque es el ejemplo de cualquier ecuatoriano. Digo, compro un carro, veo la promoción. 10 años hasta 50.000 kilómetros o hasta 100.000 kilómetros o hasta lo que sea. Ya. O sea, me da una tranquilidad Ya. porque invierto mis ahorros en comprarme un carro. ¿Qué pasa con la refinería? Perfecto. Es que su carro depende de muy pocos factores de riesgo, ¿no es cierto? No, por momentito. Si yo he chocado 20 veces antes, ya no... No, es otra cosa, un chocar. Pero que se le dañe solito el carro porque algo estuvo mal en el carro. ¿Cuáles son los riesgos? Prácticamente ninguno. Veamos en la refinería lo que pasó. Y por si acaso, aquí tengo declaraciones que nadie las está viendo. Y 2 tipos de declaraciones que no las están viendo. Mire usted, la gerente de refinación de este gobierno, no del anterior gobierno, Carla Arellano, y yo siempre doy fuente para que la ciudadanía pueda ver, 18 de agosto del 2017, Diario del Comercio, ¿sí? Carla Arellano dice, los daños de los equipos, explicó Arellano, podrían ser fisuras en el interior de las paredes del regenerador y del refractario causadas por el terremoto del 2016. Terremoto del 2016, lo dice la actual gerente de refinación. Y luego pone otra causal, dice, y los paros de emergencia por los cortes de energía eléctrica. Lo mismo dice acá, en otra entrevista, 21 de agosto del 2017, el Telégrafo, lo dice Hernán Ayala, la unidad sufre serios daños debido a la serie de movimientos telúricos del 2016. Director de la unidad de catalíticas 3 de este gobierno, no del anterior gobierno. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la refinería, no la del Ecuador, cualquier refinería, es una infraestructura demasiado sensible. Que usted no le puede dar cualquier energía eléctrica. Y no puede darle también cualquier garantía. No, cualquier energía eléctrica, mire usted esto. Usted no puede, que es muy usual en el Ecuador, y por eso se queman los aparatos electrodomésticos, usted no le puede conectar al Sistema Nacional Interconectado. Porque el Sistema Nacional Interconectado, no por el gobierno que acaba de pasar, sino de siempre, es un sistema absolutamente ineficiente. Si usted está en su casa y mide el voltaje, ahí no hay 110 voltios. Y vemos las fluctuaciones, simple, mira la Pero eso le destroza a una refinería. No hay refinería en el mundo que no tenga su propio abastecimiento de energía eléctrica. Yo soy el que le doy la garantía para la refinería. Pero entre las cosas digo, oye, ¿pero con qué energía vas a trabajar?
Si un día de eso te me metes a trabajar con el Sistema Nacional Interconectado, como están trabajando el día de hoy, porque todavía no se conectan con Termo Esmeraldas 2. Hoy están trabajando con el Sistema Nacional Interconectado. Subidas y bajas, destroza la refinería. Entonces, por eso, yo celebro lo que acaba de decir recién el ministro, pero después de que ya fueron a dar la visita a Esmeraldas. Auditoría internacional para repartir las responsabilidades. Si esto no es a quien le caiga así al azar. Y ver qué es lo que se puede hacer. A ver, doctor Tandazo, no es a quien le caiga así al azar, porque hay enriquecimiento ilícito de algunos personajes. Es otro caso. Es otro caso. Seguramente, o supuestamente es por el tema refinería. Pero volviendo al tema, si no hay garantía suficiente por los temas que usted menciona, no hay seguros. La refinería no tiene contratados seguros para tema sísmico. No, claro que sí. Eso es lo ¿Por qué le cuesta al país? Eso es lo que tienen que responder. Pero recuerde que ya debutaron en el Ecuador una nueva teoría, la del actual asambleísta y entonces ministro, de que no se necesitan los seguros para los colegios. Entonces, usted le va a poder reclamar, fíjese lo grave que es cuando en el país no se actúa con seriedad. Usted le va a poder reclamar, por ejemplo, al gerente de refinación de hace poco, ¿por qué no tiene, en el caso que no tenga, no estoy diciendo que no tiene, en el caso que no tenga seguros, le va a reclamar? Si ya le hicieron, si ya miraron para cualquier lado con Termo Espinosa. No hay una revisión inmediata por seguros, es decir, pasa el terremoto de abril de 2016 y recordemos lo que pasó en diciembre del 2016 en Esmeraldas y en Atacames y en toda esa zona. No es inmediata la revisión de la refinería, uno revisa su casa. Desde luego. ¿Por qué dicen aparentemente ha sido por sismo del 2016 cuando estamos en agosto del 2017? No, Carla Arellano no dice que aparentemente. Carla Arellano es más directa y Hernán Ayala más directo. Y hay una auditoría, una empresa, no una auditoría es un proceso más largo, que ya le dijo al ministro, una de las dos empresas que contrató, le dijo que es el tema del terremoto. Pero el tema del terremoto no es, ciudadanos, que hoy hubo el terremoto y vamos a ver qué pasó. Es un terremoto que ha tenido como 3.000 réplicas. Entonces, de pronto en el primer día no hubo mucho, pero aparecen fisuras. Hay que ser serios, esto no se lo puede manejar así. En la parte técnica, yo no estoy refiriéndome a los procesos judiciales que están llevándose a cabo, es otro tema. Pero, por ejemplo, el ministro, con todo respeto, yo lo conozco a Carlos Pérez, el ministro difunde en los medios de comunicación un documento que lo tengo ahí en la maleta. Diagnóstico del sector hidrocarburífero. Y claro, se ven una cantidad de cosas, pero se olvida de poner otras cosas. Por ejemplo, en la página de la refinería, ministro, no se olvide de poner el tema del terremoto, no se olvide de poner el tema del suministro de energía eléctrica, y no se olvide en un diagnóstico de ponerlo positivo también. Porque cuando se hace un diagnóstico, no solamente hay que ir a ver las pecas, hay que decir, y esto ha sido bueno, por ejemplo, los costos de producción del Tiputini, para ponerle un ejemplo, y una cantidad de cosas que han habido en el sector. Entonces, hay que ser objetivos. Cuando la técnica se contagia de la política, es grave. Y cuando la política se contagia de la técnica, por eso le decía, ¿qué va a venir acá a decir el señor Ron? ¿Qué va a venir acá a decir el señor Ron? Es como cuando los asambleístas, que muchos de ellos, 90 y no sé cuántos %, no saben cómo le entra el agua al coco, se ponen a juzgar una cantidad de cosas. Por ejemplo, debate sobre el tema Glass pedían. Si nada más es una autorización de vinculación. No es más que eso. Usted comparte con algunos asambleístas que debió solamente darse la autorización y no se dio el debate. Justifica que no haya ¿Pero qué debate? Si la asamblea no está juzgando ese rato, solamente viabilizando un pedido de la asamblea, de la Corte Nacional, en base a un pedido de la Fiscalía. Entonces cuando estalle la crisis económica, que ya mismo nos va a dar sorpresas, espero que comamos debate de mañana, al mediodía interpelación, a la tarde show en Esmeraldas y etc. cosas. No es así, pues. Pero si dicen cosas de este martes 29, donde se va a realizar la audiencia de vinculación del caso Glass, dice, ya se adelantó el tema sobre la acusación fiscal. Dan a entender el diario La Hora, yo digo con nombre y apellido, porque yo no me caso con nadie. Dice, la acusación fiscal el 29 de agosto. La acusación fiscal vendrá después de un mes, ahora es audiencia de vinculación, todavía no hay dictamen. ¿Y qué significa una audiencia de vinculación? Es nada más, señor, he encontrado indicios y a partir de ahora voy a investigarle mucho más a usted. Júntese al grupo de los, en este caso sería de los imputados, todavía no son acusados, de los imputados, y un mes para volver a analizar su participación dentro del proceso. Es todo lo que pasa, pero ya el diario La Hora confunde audiencia de vinculación con acusación. Luego de un mes veremos qué dice la Fiscalía, si hay acusación o si hay abstención. Incluso puede haber un dictamen mixto.
O sea, estos sí, estos no. Pero además, así haya dictamen acusatorio, el juez es el único que puede decir, vamos al juicio y dicte el auto de llamamiento a juicio. Nadie más puede ser. El fiscal es nada más que una parte procesal. Es parte de la investigación y presenta Pero es una la parte, información. para que la ciudadanía nos entienda. Clásico Barcelona-Liga, que acaba de pasar un partido importante. Aquí en un lado está el fiscal, está el acusador, los acusadores particulares, si hubieran, está la Procuraduría, está la Contraloría. Es una parte del proceso, es un equipo. Liga Deportiva Universitaria. Acá está el otro equipo. Acá están los imputados, las personas. Y el juez está en la mitad. Y uno de ellos es el fiscal. No es que el fiscal, lo que él diga va a ser atendido por el juez y él va a decir esto es. Aquí tengo una sentencia de la Corte Constitucional sobre la materia. Le leo solamente una cosa chiquita. Y es sentencia de la Corte Constitucional. Y esto es doctrina del derecho. Esto no es inventado. Dice para que la ciudadanía pueda revisarlo. Esta sentencia está publicada el 26 de marzo del 2010. En el proceso penal, el juez es el único que debe y tiene que ser imparcial. Mientras que el fiscal, cuando exhibe una pretensión punitiva, carece de una total imparcialidad. O sea, el juez no está obligado a atender el dictamen fiscal. Es que tiene que justificarle es un elemento más sí, pero, para decidir cómo falla un juez. Sí, pero los medios es como que, imaginémonos que ya estamos cerca de la lectura del dictamen de este caso, estamos después de un mes. ¿Qué van a hacer los medios? El juez tiene que dictar auto. Un ratito, si nadie ha leído el dictamen del juez, del fiscal. Es que así, o sea, la política no puede hacer justicia. Lo que pasa, doctor Tangazo, porque si no estamos retrocediendo miles de años. Por parte de varios sectores ciudadanos. Eso es venganza colectiva. No es venganza, pero cuando uno escucha que 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 10.000 millones, las cifras son absurdas. Sí, pero a veces también hay exageraciones, Claudia. Y segundo, a veces los que están lanzando la piedra son gente que tiene bastantes pecas en la cara. Porque yo he visto unos actores increíbles, ¿no? Que ya se olvidaron. Ya se olvidaron de cuando pasaron por la función pública. Entonces, cuidado, tranquilidad. No se puede, la venganza, aquí hay un tema que la gente puede ir a la internet, puede ir a las bibliotecas, a ver. La venganza no es igual a la justicia. Requerimos en el país justicia, no venganza. Porque cuando hay venganza se obnubila a la gente. Se obnubila y comienzan a juzgar. Pongo este ejemplo que alguna vez creo que lo puse aquí en este canal. El jefe del ejército francés, en algún momento cuando ya rodearon y prácticamente sitiaron la ciudad de Albi, de los albigenses, en una lucha religiosa contra los cátaros, se regresó y le dijo al rey de Francia, y le dijo: mi rey, estamos a punto de derribar la puerta de la ciudad, ¿a quiénes matamos? Y el rey de Francia le dijo: mátalos a todos, Dios verá quiénes son los buenos y los malos. Así no se hace justicia. Porque cada persona tiene que responder por lo que ha hecho, no por el grupo. Esto no es denles metralla a todos. Cada quien tiene que decir: yo hice esto de aquí a acá, yo de acá a acá, y establecer las responsabilidades. Pero la venganza es una expresión de una conducta primitiva. Primitiva, cuidado. Y caemos con una facilidad. Por ejemplo, criticamos la Inquisición. Claro, la Inquisición. Pero nos dan la posibilidad de ejercer la Inquisición y somos inquisitoriales. O sea, la Inquisición la criticamos cuando es en contra de nosotros. Pero si nosotros la ejercemos, no, chévere. Vamos con procesos inquisitoriales. La última pregunta. Supuestamente se anuncia el regreso del expresidente Correa. ¿Cómo analizaría usted que entre 2 de septiembre o 5 de septiembre el expresidente regrese al país? A mí me parece muy positivo que venga. Perfectamente positivo. ¿Por qué razón? Porque que se acabe este cuento de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, sucede que los que están en el poder en este momento no tienen nada que ver con los que estuvieron en el poder en el gobierno de Correa. ¿Quién se cree ese cuento? Yo creo que el país necesita un baño de verdad. Ya lanzaron ese baño de verdad en un lado, van a tener que aguantarse del otro lado posiblemente. Pero no puede ser que quienes fueron vicepresidentes durante tanto... ¿Cómo hacemos en medio del baño de verdad que se actúe, se den medidas económicas y el país avance? Pero claro que las medidas económicas ya se vienen, Claudia. Ya se vienen. Aquí tengo y le puedo dejar una copia a usted, vea. Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Aquí tiene el documento, firmado Eva García Fabre. Dice que hay políticas de competitividad consensuadas entre el sector público y privado y anuncia revisar la reforma del cálculo de impuesto a la renta y entre ellos eliminar gradualmente el subsidio de combustibles. Aquí le dejo, ya se viene.
Entonces no creemos circo, seamos francos y digamos, se vienen medidas económicas que van a tener que tomarlas. Porque para eso te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a meter a la presidencia de la República o al gobierno y no te ibas a mojar el poncho? Si estás recibiendo, o no lo sabías cuando estabas de candidato, la situación económica del país, el tamaño de la deuda, el tamaño de pagar el capital de la deuda y pagar los intereses de la deuda. Pero no era tan fácil. Contraten deuda barata, pues no, así era facilito, nomás golpean la puerta del Fondo Monetario y les dan la plata. Nada es fácil. Metieron el presupuesto siguiendo con la línea de análisis de Rosa Matilde Guerrero. Metieron el presupuesto del 2017, ahora en este gobierno. Y fue un presupuesto que se incrementó, pese a que ellos dicen que no va a haber inversión en infraestructura. Dicen que van a vender el avión y reducen los sueldos a determinados funcionarios. ¿Para qué? Para regalar casas, para asistencialismo. Reduzcan el tamaño del gasto, no para ese tipo de cosas. Sigan en campaña. Son varias preguntas que tenemos que hacernos. Gracias al doctor Augusto Tandazo. Con él hemos hablado de varios temas, el tema refinería, el tema gasto público, el tema medidas o no medidas, pero también lo que él dice con claridad. Varios puntos que deben ser analizados. No debemos hacer show en el tema refinería ni repotenciación, sino él saluda, aunque dice que es un poco tardía, la decisión del ministro Pérez en el tema hidrocarburos de hacer una auditoría técnica de lo que está pasando en la refinería de Esmeraldas, que arroje los datos certeros, verdaderos, que se sepa qué fue lo que dañó el sismo, qué fue lo que... Sí, doctor. Claudia, solo una cosita chiquita, verá. Esto se llama muestreo, o en estadística por probabilidades. Cuando, por ejemplo, en el tema de refinerías, las garantías que se dan a todas las entidades que contratan una refinería no superan determinado tiempo, quiere decir que ese es el mercado. Entonces, a veces en el Ecuador nos pegamos una despistada y exigimos garantías por más tiempo. No, ese es el mercado. Entonces, el Ecuador no puede imponer reglas del mercado. Un país chiquito no puede imponer reglas del mercado. Pero sí debe tomar previsiones como tener seguros antisísmicos desde y seguros de una serie desde luego. Pero primero me lo juzgan al ministro Espinosa y después piden cualquier explicación. Porque ahí sentaron un precedente. Sentaron un enorme precedente. Porque la gente cree que los temas se resuelven un día y ya después no pasa. No, ahí se sentó un precedente. Es como, por ejemplo, el tema de la auditoría, de la Contraloría, el tema de la concesión del contrato Singue. Digan que eso estaba mal hecho, como dice la Contraloría, y se acabó la contratación petrolera. Entonces no es un problema de que los van a fusilar a los contratistas de Singue, sino que los conceptos que mantiene ahí la Contraloría General del Estado es como para que, por ejemplo, ministro, la ronda de campos menores que en este momento usted la está impulsando con Petroamazonas, se le va a caer en segundos. Si sigue ese tema, salga o vaya a conversar con el Contralor o con el fiscal y dígale, ve, estos no son conceptos técnicos los que contiene el informe de la Contraloría sobre el caso Singue. Hay una serie de análisis, así es que esperamos que el país, las autoridades tomen nota de una serie de elementos, pero también lo que dice el doctor Tandazo es claro, justicia no es venganza, tienen que darse los casos, analizarlos jurídicamente y ver quiénes tienen responsabilidades a nivel personal y no pensar en que todos son o todos no son. Hacer análisis de cada caso y hacer que la justicia brille en este país. Una serie de elementos. Queremos agradecer al doctor Tandazo su presencia en estos micrófonos, agradecerle a ustedes que nos han acompañado el día de hoy y recordarles que este programa ya con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Les esperamos mañana, 7 de la mañana Radio Sucesos, 7:30 Radio Sucesos y Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Hablemos de salud mental. Programa orientado y referente al bienestar y a la salud mental, conducido por los doctores Carlos León y Pacífico.